El 8-4 es uno de los más correteados, pero el 8-3 entonces es uno de los más grandes. Más grandes y correteados también, yo creo que podemos meterlos en la misma bolsa ahí, Susan. Santo Padre, buenos días, José Pérez Borbón, y gracias por estar con nosotros. Háblenos un poquito de usted. Tiene cara de baby face, así que queremos saber su edad, su profesión, por qué decides realmente entrar siendo un joven, ¿no? En este mundo de la política panameña que tiene muchas bajas, por decirlo de alguna forma, pero y los buenos a veces no se atreven a entrar. Exactamente. Porque hay mucha campaña sucia. Así es. Y al final esto llega a trastocar familias y demás, y entonces los mismos son los que quedan porque esos aguantan absolutamente todo. ¿Por qué usted decide hacerlo? Y cuénteme un poquito quién es usted. Bueno, un placer saludar a todos los televidentes. Mi nombre es José Pérez Barboni, soy el candidato más joven en el circuito 8-3, 24 años, orgullosamente. Wow, 24. Formo parte del colectivo El Movimiento Otro Camino, el que me ha dado la oportunidad de llegar a este espacio para aspirar a una curul y representar a estos 9 corregimientos que abarca el circuito. Yo actualmente soy una persona que entiende las limitantes de la política en el país, entiende las bajezas a las que uno se expone al entrar a este mundo, pero lo afronto con mucha responsabilidad y creo que mi familia también, al permitir y apoyar esta candidatura. Yo soy internacionalista de profesión, estudié Relaciones Internacionales y Administración Pública, también soy locutor y también soy piloto privado de avión. Entonces... Espérese. ¿Cómo usted con 24 años tiene todo este mar de profesiones? Bueno, yo creo que es importante... Piloto de aviación. Así es, también. No saltarse los veranos es importante. Los veranos hay que usarlos para estudiar. A ver, no, también. necesito saber cómo a los 24 años tienes, creo que conté, si no estoy equivocada, 3 o 4 profesiones. Bueno, sí, principalmente empecé con relaciones internacionales y trabajé en 2 misiones diplomáticas aquí en Panamá, en la Embajada Británica y luego en la Embajada de Qatar, uno en el Departamento de Asuntos Económicos, en la Británica, y luego en la de Qatar, en el Departamento de Relaciones Públicas y también asistiendo al señor embajador. Luego pasé a un trabajo en Australia como gerente de hotel en Queensland y posterior a esa experiencia fui a Argentina a terminar mi licencia de piloto privado de avión. Entonces todo fue muy desafiante por tener que estudiar y trabajar a la vez, pero creo que ese es exactamente el desafío que después da recompensas muy grandes como la posibilidad de estar aquí sentados con ustedes. La educación ha sido clave para lo que has alcanzado hasta tus 24 años. Totalmente. La educación, las oportunidades laborales, que son una de las principales propuestas que quiero llevar para la juventud en Panamá, que sabemos que entre 18 y 25 años es la etapa más difícil para que un joven encuentre una posibilidad de trabajo, una primera experiencia. Y por eso quiero llegar a representar esas necesidades de mi circuito. Los corregimientos de tu circuito, hablemos de ellos. Ahí está El Chorrillo. Así es, ahí está El Chorrillo. Ancón. Recuérdame los otros porque son un montón. Claro, tenemos Ancón, Betania, Bellavista, Pueblo Nuevo, San Felipe, Santa Ana, Curundú, El Chorrillo y Caledonia. Padre de la gloria. 9 corregimientos con necesidades totalmente diferentes. Y 9 corregimientos dentro de la mayoría, desde mi punto de vista, se han quedado atrás. Claro que sí. Cuando quizás ha crecido en Santa Ana el tema de la gastronomía y demás, pero su gente ¿dónde está? ¿Sigue viviendo en Santa Ana la mayoría o ha tenido que emigrar de Santa Ana? El tema de la violencia y la delincuencia, en realidad lo erradicamos de Santa Ana, Curundú, El Chorrillo. Quizás de estos 9 corregimientos, menciono estos, Pueblo Nuevo, todavía a pesar de que estamos aquí cerquita, te encuentras Barracas. Yo agarro por una callecita de ahí y siempre miro hacia la derecha y muchas familias viviendo en situaciones que tú dices, ¿cómo eso ocurre? Totalmente. Aquí en el centro de la ciudad. ¿Cuáles serían esas propuestas realmente tuyas para cambiar este escenario? Hacerlo diferente, tienes la juventud, tienes la energía y si hay las ganas de trabajar, se puede. ¿Qué harías tú de diferente? Susan, dijiste algo muy importante hace unos minutos con el otro compañero candidato y es que uno tiene que demostrar desde su candidatura que no va a llegar a servirse, que va a llegar a servir. Yo, por ejemplo, desde la candidatura digo, no te puedo demostrar que voy a cumplir esas propuestas, pero te puedo demostrar que voy a llegar a hacer las cosas diferentes. Lo primero que yo hice fue renunciar a mi foro penal electoral, porque no creo en tener blindajes ante la ley. Y lo segundo que hice el día lunes, si no me equivoco, o martes, fue presentar una declaración jurada de que renunciaba a 5 beneficios que los diputados actualmente ostentan. Por ejemplo, telefonía paga por el Estado, exoneración de importación de autos de lujo para su uso, todo el tema de las partidas y el manejo de las mismas, que ha sido uno de los temas más polemizantes y polémicos que tenemos actualmente en la Asamblea Nacional. También, por ejemplo, a las dietas por asistir a diferentes reuniones. Entonces yo de ahí parto mencionándote esto porque creo que es la forma correcta de entrar a la contienda y son requisitos mínimos que un candidato a diputado debería empezar a cumplir. Luego, hablándote de las necesidades del corregimiento y
Pueblo Nuevo, El Chorrillo, Caledonia, el circuito en general, me he dado cuenta que hay muchísima desigualdad. Tenemos un San Felipe, para darte un ejemplo, donde tienes el casco antiguo, una gema del turismo panameño, el segundo lugar más visitado después del Canal de Panamá. Pero en ese mismo corregimiento se dan balaceras. En ese mismo corregimiento hay gente que vive en extrema pobreza, 6 personas viviendo en un solo cuarto, y es principalmente porque no les hemos dado la oportunidad de involucrarse ni les hemos puesto la posibilidad de encontrar ofertas laborales. ¿Qué promete para cambiar ese escenario de llegar a ser diputado de la Asamblea Nacional, tomando en cuenta que sí, San Felipe vive por este tema de desigualdad, de violencia, pero recientemente hubo una irregularidad investigada por la Fiscalía Electoral donde aparecen más personas en el padrón electoral que residentes en el mismo corregimiento? Bueno, tienes un caso de personas que viven más hacia el Puente de las Américas y después del mismo que realmente las que viven en San Felipe. Y justamente creo que hubo una demanda interpuesta por la actual candidata representante del movimiento Otro Camino, y es la que levantó la voz sobre este asunto. En San Felipe tenemos que empezar a generar incentivos para que empresas empiecen a involucrar a la comunidad. Porque los incentivos fiscales en este país se entregan únicamente a personas allegadas al gobierno de turno y no responden a las necesidades económicas de un país. Entonces, si nosotros empezamos a incentivar inversión privada, empezamos a atraer a compañías, a diferentes navieras, aerolíneas, para que empiecen a involucrar a Panamá en su oferta turística, nosotros podemos ver cómo el corregimiento de San Felipe también se beneficia de esta posibilidad. Aspiras en un circuito donde hay sectores populares, sectores que están acostumbrados al clientelismo político inculcado por las autoridades que se escogen, ya sea para diputados, representantes o alcaldes. ¿Qué respondes cuando un ciudadano te pide algo? Te pide una bolsa de comida, un tanque de gas, un ciudadano que está acostumbrado al clientelismo político. Yo lo único que le puedo responder a esas personas es que yo no vengo con esa política, no vengo con ese tradicionalismo de entregarles un producto, de entregarles, ¿sabes?, una cosa para cumplir con esa necesidad. Vengo con propuestas. Y te voy a decir algo que es muy polémico, pero esas personas me dicen, no, pero tienes que dejarnos algo para acordarnos de ti, para que veamos que nos estás ayudando. Y le digo, oiga, ¿se la sabe qué? Acéptele el jamón al que se lo traiga. Tome esa bolsa de comida que le traen. Pero el día de la elección, el voto hasta el sol de hoy es secreto. Usted recuerde quién fue el que le trajo propuestas y quién fue el que le dijo, yo quiero que usted salga de su casa y no se siente insegura. Quiero que salga de su casa a buscar trabajo y lo pueda encontrar. Quiero que su hijo tenga mejores posibilidades en la educación. Que el turismo sea algo que involucre a su comunidad. Entonces, quiero que ese tipo de mensajes sean los que se queden en esos electores, que si bien viven en un entorno clientelista porque lo necesitan y no es algo que lastimosamente es ajeno a una realidad. Actualmente esas personas tienen que vender su dignidad para poder comer y alimentar a sus hijos. Sí. Y es triste. Y es que están discriminados de una manera u otra, no les es fácil encontrar trabajo. Lo vive mucho la gente de Curundú. Tristemente, a pesar de los avances que hemos tenido, todavía aquí hay personas que cuando dices vengo de Curundú, vengo del Chorrillo, todavía está ese estigma del barrio, ¿no? Del lugar. La gente ha entendido básicamente esta propuesta suya. O sea, entiende realmente que una bolsa de comida, que un jamón, que una ayuda es algo momentáneo y que de nuevo tienes que volver a tocar la puerta y que probablemente un día no te contesten, te chifean hasta que vuelvas y de nuevo y te respondan y te llegue la bolsa. A tener un acceso a un trabajo, tengo mis recursos y compro lo que yo quiero y puedo mantenerme. La gente ha entendido esto cuando va a las caminatas. No sé si ha recorrido estos 9 corregimientos y quizás los más complicados, Santa Ana, Curundú y El Chorrillo. Claro. Susan, déjame dejar algo muy claro. El mejor subsidio que tú le puedes dar a este país es empleo. No hay ningún programa social que se equipare a la posibilidad de que una persona tenga su propio sustento y con eso pueda pagar la educación de sus hijos, alimentarlos, inclusive ahorrar para tener una posibilidad después de optar por otros gustos, por otras posibilidades que no ven actualmente residentes de 5 corregimientos específicos de mi circuito, inclusive dentro de los 4 que se consideran mejor atendidos, también tenemos realidades muy tristes. Betania no se escapa en la zona de los Libertadores, Pueblo Nuevo todavía cuenta con barracas, Ancón tiene Cunanega, donde hemos visto una de las peores crisis y manejo ambiental que el país ha vivido en los últimos meses o años inclusive. Entonces, no se escapa nadie del circuito en cuanto a las realidades tristes de este país. Y yo no puedo entender cómo un país que recibe 1.8 millones de visitantes en 3 trimestres no puede generar que esta ruta, que es el turismo,
sea el mayor generador de empleo en Panamá después del sector logístico y transporte. Y dentro de su circuito hay varios corregimientos que son altamente turísticos. Es correcto. El Chorrillo mismo, antes con Calle 8 y el Pescado Frito, Ancón con la terminal de cruceros en Amador, San Felipe con el casco antiguo. Tenemos muchas opciones para que las personas de estas comunidades se puedan integrar y puedan trabajar dentro de su comunidad. No hay por qué desplazar personas de mi circuito a San Miguelito para encontrar una oportunidad laboral o de San Miguelito a mi circuito para encontrar oportunidades laborales. Hay una iniciativa en la Asamblea. Usted mencionó el tema de las dietas y muchas cosas de las que usted se despojaría, entre ellos el fuero penal electoral. Reglamento interno de la Asamblea está ahí pendiente. Quien, aunque no vayan a trabajar, cobran. Y eso sí le da rabia, porque él tiene que venir a trabajar porque si no, no cobra. Así mismo es. Se le descuenta ahí su salario. La productividad. La empresa privada tiene un sistema de medición para ver la productividad de los colaboradores y de hecho también se mide la eficiencia de sus gerentes, de sus líderes. Ese modelo de gestión no lo tenemos en el sector público, lastimosamente. Dentro de las otras propuestas, para que me hable de esa específicamente, está el de una constituyente, reformas a la Constitución, hablan otros, y dentro de esas opciones reducir la cantidad de diputados. Algunos hablan de 30 a 25 entre nacionales y provinciales. De estos dos temas, ¿qué opinión merece el señor José Pérez Borboni, que aspira a convertirse en diputado? ¿Qué piensa José Pérez Borboni sobre el tema de una reforma constitucional? Extremadamente necesaria. Y vamos a empezar desde el presidente. Necesitamos una segunda vuelta presidencial en Panamá. Hay muchas opiniones que también respeto sobre por qué no deberíamos tener una segunda vuelta, pero la segunda vuelta ha demostrado en la región latinoamericana que genera un poco más de legitimidad en los líderes que tenemos actualmente presidiendo los países de la región. Entonces yo pienso que teniendo un presidente que ganó con 33% de la elección pasada, se genera una fricción en cuanto al respeto a esta figura de autoridad y la mayor autoridad que tenemos en el gobierno nacional. Entonces, hablando del tema de los diputados específicamente, que es a lo que voy, nosotros tenemos que empezar a hablar de la reelección indefinida. En Panamá se ha permitido que mismas caras repitan por 4 o 5 periodos, y estoy hablando de diputados específicos del partido oficialista que nosotros no habíamos nacido y todavía o ya habían llegado al poder. Bueno, usted tiene 24 años. Ya hay diputados en la Asamblea que llevan más de 24 por ejemplo. Usted no había nacido. Claro, y yo soy un fiel creyente de no a la reelección, que fue algo que tomó mucha relevancia en 2019 y todavía lo defiendo. Y me han dado... solo un periodo en la Asamblea Nacional. Aspiro a solo un periodo en la Asamblea Nacional. Lo dejé muy claro en mis compromisos, Félix, y te voy a decir por qué. Porque yo creo en el relevo generacional. Porque creo que tú debes llegar 5 años, generar bases estables para que después tu curul siga siendo representada por otras voces que lleguen al debate nacional. Y otras personas me han dicho, no, pero es que esos son 5 años para agarrar experiencia, luego tus otros 5 son para ejecutar. Yo le dije, no, no es así, porque entonces, ¿qué pasa? Yo llego 5 años y el 5.º año me estoy concentrando en reelegirme, no estoy yendo al fuero, no estoy yendo al pleno, estoy yendo a las comunidades a caminar, a hacer política, pensando en la valla, pensando en las volantes. Eso no es así. A mí me contrataron por 5 años y yo voy a representar a mi electorado por 5 años. Yo no descarto participar en la política o en la palestra pública en el futuro. Pero estos 5 años de llegar a la Asamblea me voy a mantener trabajando los 5 años. ¿Cómo manejaría el tema de su planilla, tomando en cuenta que, bueno, hay diputados que son investigados o evaluados por una fundación que se llama Espacio Cívico? Así es. En el ranking de los mejores evaluados están los independientes, 4 de ellos, 4 diputados de la libre postulación. Pero aquellos que pertenecen, la mayoría, a partidos políticos, fracasan en esta gestión legislativa. Y nos asegura que usted, que forma parte de un partido político recién creado, Otro Camino sí manejará su planilla de manera eficiente. Claro que sí. Nosotros en el movimiento Otro Camino tenemos un comité de ética muy riguroso, que desde el día que tú aceptas la candidatura te da una línea de lo que tú debes seguir, te da una línea de lo que tú debes ejecutar. Y yo creo que, como te mencionaba al inicio, Félix, con estos ejemplos que estoy tratando de dar desde la candidatura, al renunciar a beneficios. Yo renuncié, por ejemplo, al de no cobrar si no voy. Si tú no vas actualmente a la Asamblea y tú no renunciaste mediante una declaración u otra forma a este beneficio, a ti te siguen pagando. Yo renuncié a eso. Y entonces yo te usted respondo, promovería cambios al reglamento interno, que fue una de las preguntas que le hacía. Exactamente, y es que eso tenga vetado. Y ahora, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros como nuevas caras, nuevas figuras jóvenes, llegar, desengavetarlo y hablar nuevamente sobre esto? Y espero que haya una mayoría que te apoye. Extinción de dominio. Por supuesto que sí, son temas que tenemos que llevar a la palestra pública. Y algo muy, muy importante.
Actualmente, yo quiero demostrar que la juventud llegó para cambiar la forma de hacer política. ¿Cuál sería su posición en caso de ser electo, formar parte de la bancada del partido Otro Camino en la Asamblea Nacional, quedar designado entre los diputados de la Comisión de Presupuesto y viene un diputado y lo mete en el cuartito del matraqueo para las negociaciones en la partida? ¿Cuál sería su postura? Mi postura es la misma que te digo aquí, Félix, frente a los televidentes, y la misma que le diría a cualquier diputado, independientemente sea de mi partido, independiente o de otro partido tradicional. Tengo que hablarle claro y decirle, yo no estoy pactando con corrupción, yo no estoy pactando con sombras, yo no estoy pactando de manera turbia. Yo quiero representar, y te lo digo así, a mí me encantaría ser parte de la Comisión de Presupuesto. Parte de estudiar Administración Pública me enseña que en Panamá hay plata, pero mal administrada. Para enfrentarse a Benicio Robinson, Para en la Comisión de Presupuesto. Exactamente. Y él se va a reelegir, ¿no es el hijo? claro que él aspira a la reelección y aspira al Parlamento Centroamericano. Exacto. Bueno, el escenario es complicado. 24 añitos. Y Juan Diego. Cuando entró uno entra en esto, es difícil y hay distintos escenarios. Siempre uno va a generar amor o odio. Te quiero o no te quiero. Es mejor no pasar inadvertido en realidad en todo esto, que te amen o te odien. Así es. ¿Usted está preparado para esta clase de llevar política que tenemos en este momento y que esperemos que cambie con figuras como usted? ¿Y cuál es la forma de llevar política ahorita mismo? Mucha campaña sucia, mucho desprestigio. Sale el señor aquí, José Pérez Borboni, de la entrevista y empiezan ataques en X, empiezan ataques en Instagram, en TikTok y demás. Y nos quedamos sin las propuestas los electores. Entonces, ¿está preparado para este mundo lleno de muchos haters? Y segundo, ¿qué piensa de que esta sea una campaña de altura y con propuestas que ha sido el llamado del Tribunal Electoral? Sin call center y sin nada de esas cosas negativas. El Pacto Ético Digital es una de las mejores iniciativas que como país podemos tener para seguir respetando la forma de hacer democracia. Lastimosamente no todos lo van a respetar, pero de esta candidatura yo siempre promuevo, tenemos que votar por propuestas y no por personas. Tenemos que votar por propuestas e ideas y no por partidos. Porque es mentira que yo me voy a parar aquí y decirles que todo lo que hay en los partidos tradicionales es malo, porque no es el caso. Y no me voy a parar aquí a decir que todo lo que es independiente y moca es bueno, porque tampoco es el caso. Yo puedo dar por mi candidatura. Y Félix, además quería tocar un punto más. El tema del oncológico y la Comisión de Presupuesto es muy delicado. Ahorita mismo estamos en la situación de reestructurarlo tanto de manera organizacional como de forma de infraestructura. Y se les pide que 86 millones de dólares se les concedan para este proyecto, pero después hay una Comisión de Presupuesto y un MEF que va en contra de esta solicitud y les quiere dar 14 millones de dólares menos. Entonces, ¿cómo tú llegas a un país donde la salud más delicada de un paciente de cáncer es tratada con esa desidia? Entonces, esos son el tipo de voces que tenemos que ir a levantar en la Asamblea actualmente. Gracias, José Pérez Borboni, por su participación en Radiografía. ¿Es Borboni o Borbani o Barboni? Barboni. Barboni. Aquí falta una A. No Bad Bunny. Barboni. No tengo el talento musical de él. Sí, no, ya ahí en controles pensaban que estaba aquí Bad Bunny, pero no es Barboni. Barboni, así es. Barboni, acuérdese. 8:51 minutos, nos fuimos.